Muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarme en el estudio del capítulo 25 de Mateo, la segunda parte. Les recuerdo que aquí Jesús enseña su última parábola. Parábola es una comparación. Parábola con lo que se puede comparar el reino de los cielos. Todas las parábolas, casi todas las parábolas, son solamente para explicar, para dar detalles del reino de los cielos. ¿Por qué? El reino de los cielos es el reino al cual Jesús vino a invitar a hacer a las personas de fe, como hacerles ciudadanos del reino de los cielos. Estas personas de fe, los que aceptan la historia de Jesús, con fe viva, con fe obediente, estos tienen que saber los principios del reino de los cielos. Para esto están las parábolas. Esta es la última parábola. Leo desde el versículo 14 de Mateo 25. Porque el reino de los cielos es parecido a un hombre que al viajar a un país lejano llamó a sus siervos y les confió sus bienes. 15. Y a uno le dio 5 talentos. Un talento valía más o menos 22, 23 kilos. Pesaba un talento de plata. Y a uno le dio 5 talentos. Esto es más de 100 kilogramos de plata. A otro le dio 2 talentos, como 40 y 45. Y a otro le dio 1. A cada uno según su capacidad. E inmediatamente se fue de viaje. 16. Ahora, el que había recibido 5 talentos, trabajó con ellos e hizo otros 5 talentos. De la misma manera, el que había recibido 2 talentos, ganó otros 2 talentos. 18. Pero el que recibió 1 talento, se fue, cavó en la tierra y escondió la plata de su señor. 19. Entonces, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos para pasar las cuentas con ellos. 20. Y se acercó el que había recibido 5 talentos. Le presentó otros 5 talentos, diciendo: 5 talentos me confió. Mire, he ganado otros 5 talentos. 21. Y le dijo el Señor: buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 22. Llegando también el de los 2 talentos, le dio los 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me confiaste. Mira, otros 2 talentos he ganado para ti. 23. Su Señor le dijo: siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 24. Pero al último, acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que usted es un hombre duro, que cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció. 25. Tuve miedo y me fui, escondí su talento en la tierra y mire, aquí tiene lo suyo. 26. Le respondió su señor y le dijo: siervo malo e indolente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? 27. Por consiguiente, debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que al yo venir reciba mi dinero junto con los intereses. 28. Por lo tanto, quítenle el dinero, denle al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y sobreabundará. Pero al que no tiene, lo poco que tiene se le quitará. 30. Y al siervo inservible se le expulsará a las tinieblas de afuera, y entonces será el llanto y el clamor, el llanto y el crujir de dientes. Muy bien. El reino de los cielos, un aspecto del reino de los cielos, Jesús explica con esta comparación, con este ejemplo de un hombre que iba a viajar a un país lejano. Este hombre representa a Jesús, que viajó al cielo. Muy bien. Al irse dejó los talentos, dejó sus bienes a sus siervos. A uno le dio, como ustedes ya recuerdan,
una cantidad, al otro otra cantidad y al otro otra cantidad. Muy bien. Ahora, el reino de los cielos, según esta comparación que hace Jesús, en el reino de los cielos todo el mundo tiene algo, pero en el reino de los cielos ese algo no es para acumularlo, no es para guardarlo, es para ponerle a trabajar. Esto es bien importante, ponerle a trabajar. Ahora ustedes recuerden que Jesús no va a repartir dinero. En el reino de los cielos no se va a repartir dinero. ¿Qué es lo que se reparte? ¿Qué es lo que repartió Jesús cuando se fue al cielo? Jesús está simbolizado por el hombre que viajó, ¿no es cierto? Cuando Jesús se fue al cielo, ¿qué es lo que repartió? Leemos en Efesios 4:8 que repartió dones a los hombres. ¿Qué son los dones? Los dones son expresiones del amor de Dios, expresiones de la gracia de Dios para que el amor sea usado con eficiencia y justamente. Para que el amor de Dios sea distribuido con eficiencia entre los de la congregación y por supuesto y los vecinos. Estos bienes no son otra cosa que la forma como el Espíritu Santo trabaja para bien de los demás, usando a un creyente, a uno que tiene la fe de Jesús en su mente, tiene la historia de Jesús en su mente, a ese lo usa el Espíritu Santo. Todo el mundo que ha recibido la historia de Jesús en su mente con fe viva, con fe obediente, ese recibe un talento o varios para que el Espíritu Santo, porque no olviden que todo el que tiene fe, esta fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo es obrar como haciendo fluir el amor de Dios para los demás. El amor de Dios fluye a través de los dones. Ustedes recuerden que los dones son ser evangelista, ser maestro, ser pastor es otro don. No hay cómo. Un pastor no puede ser nombrado por un grupo de hombres. El pastor es uno que recibe un don. Por el Espíritu Santo que ha recibido, recibe el don de hacer la labor de un pastor. Otros de hacer de curaciones, otros de milagros, otros de administrador, otros de ayudas. Estos son los dones simbolizados por los talentos. Ahora, por otro lado, a diferencia, bueno, el hombre de la parábola quería que su riqueza produzca para él almacenar más, les pregunto. La respuesta es no. Ustedes recuerden que Jesús dice aquí, dice que debería, el versículo 29, porque a todo el que se tiene, a todo el que tiene, se le dará para que sobreabunde. O sea, lo que ganó el siervo, por ejemplo, de los 5 talentos, los 5 talentos que ganó, en vez de servir para acumular la riqueza del Señor, sirvió para que Él tenga más y sobreabunde. Este es un principio importante. Como esto es administración política, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, pues al comparar con la política del mundo, aquí por ejemplo el capitalismo, ¿qué objetivo tiene que el empleado trabaje? Que el dueño del capital se enriquezca. No, en el reino de los cielos no es así, aunque repito, no es dinero, pero son dones. No es para que se enriquezca Dios, sino es para que se beneficie más los miembros del reino de los cielos, mediante la utilización de estos dones. Es para que haya bendición, haya como bienaventuranzas en la congregación, en el lugar donde estén los creyentes usando los dones. Ustedes ven que ahora los dones son sumamente escasos, no existen, porque la mayor parte de gente no tiene fe viva, fe obediente. Muchos aceptan el hecho histórico que Jesús murió en la cruz, pero otra cosa es la fe viva, es aceptar esos hechos, entendiendo qué significan, aceptarlos para mi beneficio. Ya les he explicado otras veces, por ejemplo, Dios descargó los pecados míos de toda la humanidad en Jesús, y Jesús los lavó con ellos. Entonces, si yo he aceptado este hecho con fe, no como un hecho histórico nada más, sino con fe viva, o sea, para beneficio para mí, mis pecados han sido remitidos. En otras palabras, yo estoy en amistad con Dios, estoy en armonía con Dios, estoy en comunión con Dios. Esta es la fe viva, ¿no? Muy bien. Entonces, en el reino de los cielos se produce
no para enriquecerle a Dios, sino para beneficio de los ciudadanos del reino de los cielos, para beneficiar a la gente, porque es el objetivo de Dios. Por eso es Dios es amor, pues. Bueno, creo que está explicado esto. Los dones, debemos tener dones, usar los dones, trabajar los dones. El que sabe enseñar, enseñe. El que sabe predicar, predique. El que sabe ayudar, ayude. El que sabe guiar, guíe. Pero hay que usar los dones, ¿no? Porque hemos aprendido que el que no usa se pierde, va al lugar que está Satanás. Y vamos a ver más tardecito que allá va. El que no usa bien sus dones. No se olviden esto. Ahora, 31 al 40. Ahora, cuando venga el Hijo del hombre en su gloria, esto es importante lo que vamos a leer, y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como un pastor, parecido a un pastor, que separa las ovejas de los cabritos. 33, y los hará como el pastor. Esto es, a unos pondrá a la derecha como el pastor pone a las ovejas a la derecha, y a otros pondrá a la izquierda como el pastor pone a los cabritos a la izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. 36. Estaba desnudo, perdón, y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba en la cárcel y vinieron a mí. 37. Entonces le contestarán los justos. O sea, los que han estado a la derecha han sido justos. Pero presten atención, ¿qué clase de justos son estos? Señor, les dijeron al rey, ¿no? Señor, o sea, Jesús, rey, ¿cuándo te vimos hambrientos y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos extranjero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 40. El rey les dirá, Jesús responderá, diciendo, en verdad les digo a ustedes que cuanto hicieron en uno de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, bueno, vamos a analizar este pasaje. Cuando venga Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, en su gloria, con todos sus ángeles con él, se sentará sobre su trono de gloria. ¿Es la parusía o es la segunda venida de Jesús? Esta colosal evento que va a ocurrir. Es la segunda venida de Jesús porque en la parusía, si ustedes revisan más del tema en la Biblia, van a encontrar que Jesús solamente queda en las nubes y les levanta a los creyentes que les está llevando a las bodas, a la fiesta de bodas. A la fiesta de bodas. Aquí no, aquí se sienta. Va a ser el juicio. Es la descripción del evento que está escuetamente descrito en Apocalipsis 20. Serán reunidas las naciones. Ustedes tal vez han entendido o se han preocupado porque en la parusía, por ejemplo, Mateo 24, versículo 27, son llevados, aclaran otros pasajes, especialmente Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, son llevados, son arrebatados los creyentes, muertos y vivos, resucitados y transformados a la fiesta de bodas. Estos otros creyentes, como ustedes van a ver, el otro juicio es al resto de personas que quedaron en la tierra. Pero no todos los que quedaron en la tierra y no fueron arrebatados se pierden. No. Aquí Jesús está explicando justamente que no se pierden porque recibieron la salvación, fueron salvos por actos diferentes a los de la fe. Nosotros que vivimos ahora tenemos la oportunidad de aceptar el Evangelio de Jesús, que es una obra del Espíritu Santo en nuestra mente, hacernos entender lo que significa el sacrificio de Jesús. O sea, estos son los salvados por fe. Los otros son salvados, estos que Jesús está hablando, no son por fe.
No conocen a Jesús. Por eso dice el versículo 39, 38. ¿Cuándo te vimos de extranjero? ¿Cuándo te vimos con hambre? El 37 también. No conocían a Jesús. Pero Jesús dice que ellos, por haber ayudado a uno de los creyentes, esa época es época de gran persecución, ¿no? Es época de la gran tribulación. Por haber ayudado a un creyente, ellos muestran que son justos. Miren esto. El Espíritu Santo ahora obra en la mente de las personas para despertarles interés sobre el significado de la vida y sobre todo de la muerte de Jesús y su resurrección. Obra en su mente, obra en su intelecto. ¿Cuándo? Cuando la persona reflexiona sobre la historia de Jesús. Entonces el Espíritu Santo tiene acción, tiene acceso a obrar en esa mente para ir aclarando y haciéndolo comprender el significado de la muerte de Jesús. Ahora, estos otros que son salvos por haber ayudado a un creyente con hambre o con sed o desnudo o en la cárcel, o sea, en la persecución, ¿no? Para haber ayudado a un creyente, estos son salvos. El Espíritu Santo, ¿qué obra tuvo en ellos? Pues la obra que tuvo en el samaritano, por ejemplo. Acuérdense ustedes del buen samaritano. Estaba un hombre, ¿recuerdan? Estaba un hombre herido, tirado en una vía. Pasó un levita, pasó de recto, pasó un sacerdote, pasó de recto, pasó el samaritano, dice el Evangelio, fue movido a misericordia. Fue movido es un pasivo, es alguien le movió. Ese alguien es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que mueve a la misericordia, a la compasión, a la paciencia, o sea, a que el amor divino sea expresado. Usa personas diferentes de los creyentes, y también a los creyentes, por supuesto, pero usa, como en el caso del samaritano, no era un creyente, pero estaba susceptible a dejarse influenciar por el Espíritu Santo para dejar que la compasión y la misericordia pasen por él hacia el hombre que estaba herido en este ejemplo de Jesús del samaritano. Estos son así. Estos no fueron influenciados en su mente, sino fueron influenciados en sus afectos, en sus sentimientos. Tuvieron misericordia de los que estaban perseguidos, los que estaban con hambre, con sed, desnudos, en la cárcel, y los ayudaron. Jesús considera, por haber sido objeto de la obra del Espíritu Santo para hacer estas obras de misericordia, los considera parte de Él. Y por eso los llama justos, cubiertos por su justicia, por este hecho, no por haber recibido el Evangelio, porque no conocían ellos. Entonces tengan presente esto. En Apocalipsis 20, ese juicio que se realiza es a estos. Los otros no, ya fueron, los otros ya al recibir el Evangelio ya está, ya se arregló la vida de ellos y fueron llevados a las fiestas de bodas y ahora son como ángeles. Estos no son como ángeles todavía. Bueno, entonces, espero que hayamos entendido bien. Entonces, no es la parucía esto, es la segunda venida. Descrito en Apocalipsis 20, este hecho. 41 al 46. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo. Miren que tienen el mismo persona que no ayuda a una persona en necesidad. Está en el mismo grupo que el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. 42. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. No ayudaron a uno de la fe cuando estaba en esta persecución, ¿no? En la que va a haber. 43. Fui extranjero y no me hospedaron. Estaba desnudo y no me vistieron. Enfermo en la cárcel y no me visitaron. 44. Entonces ellos le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o extranjero, o desnudo, o en la cárcel, y no te servimos? 45. Entonces les contestará diciendo: en verdad les digo a ustedes, que en todo lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, a mí no lo hicieron. En realidad, a mí no lo hicieron. 46. Estos irán a la aflicción eterna,
más los justos a la vida eterna. Entonces, este es un tema muy importante, entender que la salvación no solo es por fe, sino por dejarse influenciar por el Espíritu Santo, tal como el samaritano, para ayudar a un creyente en necesidad. Bueno, les agradezco por haberme acompañado en el estudio de este tema y espero que Dios los bendiga esta semana y también les invito para que la próxima semana nos acompañen en el estudio del capítulo 26 de Mateo. Que tengan una muy buena semana y que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.